Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A nombre del pastor Pablo Ramos, les damos las gracias por seguir las transmisiones, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias a los hermanos que a pesar de la contingencia obedecieron la voz de Dios y estuvieron con disposición en sus corazones, logrando que se hiciera posible la escuelita bíblica de verano. San Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sabemos que este tiempo ha sido de bendición para los que creemos en un Dios vivo y victorioso, que aún en nuestros hogares hemos buscado de Él, orando, alabando, adorando y escuchando su palabra. Gracias a Dios, las puertas de nuestro templo están próximas a abrirse, teniendo todas las medidas sanitarias y de sana distancia. A los hermanos que son de algún grupo vulnerable, como niños y adultos mayores, podrán seguir en sus hogares. Mientras esto sucede, sigamos viendo las transmisiones en nuestras redes sociales. Hermanos, sigamos firmes y confiados en el Señor. La Biblia dice en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que, hermanos, sigamos confiando en su palabra y no olviden, nos veremos pronto. Dios les bendiga. Mis hermanos, vamos a empezar nuestro culto del día de hoy, pidiéndole a Dios que Él sea con nosotros, que este servicio sea de bendición para los que están viendo la pantalla por este medio. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres con nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos que ahorita están viendo, Señor. Mis hermanos que están viviendo algún problema, Señor, sé tú con ellos. Mis hermanos que tienen alguna enfermedad, Padre Santo, sé tú también, Señor. Toca su cuerpo, Padre bendito. Estamos viviendo unos momentos difíciles, muy peligrosos, Señor. Pero gracias a ti, Señor, también nuestras familias están bien, Señor, están bien. Gracias, Padre Santo. Amén. Sí, voy a permitirme leer un salmo. Es el Salmo 67, la palabra de Dios dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y te mando todos los términos de la tierra. Amén, amén. Así vamos a entonar un estribillo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber
necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Bien, en esta hora habremos de venir a la consideración de la palabra del Señor. No sin antes agradecer a nuestro Dios la oportunidad que nuevamente nos concede de venir precisamente a la palabra y quitar todo aquello que en nuestro corazón hay que no es agradable, que no hay el entendimiento, la comprensión acerca de lo que vivimos, acerca de lo que experimentamos, de todo aquello que nos rodea. Desde luego teniendo la respuesta para cada uno de nosotros a través de lo que Dios tiene, de lo que Dios nos dice, de lo que Dios dejó escrito a través de estos siervos de Dios en su palabra, y que cada uno de nosotros podemos guiarnos por la palabra, que es palabra de Dios, y puede venir la comprensión del entendimiento de todo aquello que quizá nos preguntamos, de todo aquello que a lo mejor en nuestra mente o en nuestro corazón provoca duda, aún en mucho resentimiento, en un sinfín de pensamientos, de ideas que a lo mejor piensan no hay respuesta a cada una de ellas. Entender que nuestro Dios, como nuestro Creador, como el todo de cada uno de nosotros, ha previsto y ha provisto precisamente lo que necesitamos para que venga a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro entendimiento, el porqué de las cosas que nos rodean, que vivimos y que hoy en nuestros días parece que se han recrudecido. Hablamos acerca de la maldad, de todo aquello que nos rodea y que ya es algo constante en cada una de nuestras vidas, cada día. Pero antes de hacerlo, vamos a elevar una oración, vamos a ponernos en las manos del Señor y a pedirle que Él sea quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos revele acerca de todas situaciones, pero también que traiga la respuesta a nuestro corazón, a nuestra vida, de que hay esperanza, de que sí la hay, y que la esperanza está en Él. Pero vamos a orar y así daremos consideración a la palabra del Señor en esta hora. En este momento, Padre mío, gracias le doy porque nos concede estar delante de usted. Primeramente agradecidos por la bendición,
la oportunidad que tenemos, este tiempo que nos permite para escudriñar su palabra, para que venga la comprensión de las cosas que nos suceden, que vivimos, que experimentamos, y que para muchos quizá no sean agradables, para muchos sean incomprensibles, pero que usted tiene la respuesta para cada uno de nosotros. La respuesta y también, Señor mío, el remedio también, por así llamarlo, para esas situaciones que el hombre y que la mujer vive en estos días difíciles. En sus manos nos ponemos y rogamos que su Santo y bendito Espíritu tome control y nos guíe y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús pongo en sus manos cada una de las personas que habrán de escuchar de su palabra, que habrán de tener esta bendición que usted les brinda, Padre mío, para que al considerar su palabra traiga a nuestros corazones el aliento, todo aquello que necesitamos. Yo pongo en sus manos la vida de ellos, pongo en sus manos mi vida, ya que necesitamos ambos de la presencia y de la guianza suya. Por Jesús le pido todo. Amén. Yo quiero llevarte ahí a la palabra del Señor, que es la que nos habla, que es la que nos enseña, que es la que nos trae a toda verdad. Y ahí en el libro de los principios, esto es el libro de Génesis, vamos a considerar el porqué, como hemos dicho, de las situaciones que vivimos, que enfrentamos, y que para muchos no hay entendimiento, el porqué de estas cosas que vivimos, el porqué de todo esto que nos rodea. ¿Que acaso no hay alguien que pueda solucionar, que tenga la respuesta a esto que vivimos? Como hemos dicho, de la violencia, de todo aquello que enfrentamos día tras día. Y al considerar la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que sí hay quien puede controlar, quien puede llevar a cabo todo esto. El problema ha sido, como siempre, ha sido y es por culpa del hombre. Y yo quiero llevarte ahí al libro del Génesis, y en su capítulo 1 y en su versículo 31, Génesis 1:31, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios precisamente en esta hora. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vuelvo a repetir la cita. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Podemos entonces darnos cuenta, y todo al leer la palabra de Dios nos lleva, quizá para muchos, el enfrentamiento, la controversia, primero, aún si pudiésemos o podemos hacerlo, aunque no es el punto que habremos de tratar en esta tarde, pero sí, desde la creación misma, contrario a lo que el hombre dice, a lo que la verdad de la palabra del Señor nos muestra, nos enseña. Y desde ahí ya iniciamos, ya empezamos de una manera en la cual la verdad de las cosas de Dios y el pensamiento, desde luego siempre equivocado de parte del hombre. El hombre, y añado un poco más a la enseñanza que en esta hora trae la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos dice y da su teoría, da su concepción de ideas, en fin, lo expresa de qué manera se llevó a cabo la creación. Y sabemos, y no tiene caso volver a repetir, pues aquello que no trae ninguna enseñanza a cada uno de nosotros, porque es simple y sencillamente ilógico la manera en la cual su teoría del hombre expresa con respecto a la creación de todo lo que vemos del universo y todo cuanto contemplamos. Simple y sencillamente creemos lo que dice la palabra de Dios, que Dios lo creó, que Dios lo formó, y que desde luego la manera en la cual lo hizo, porque así nos dice que Él lo hizo. Dice que y vio Dios todo lo que hizo, y se dio cuenta y bueno, expresa. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Lo que Dios hizo desde el principio era perfecto. Y aún si nos adelantamos un poco a la consideración de la palabra de Dios, aún la misma creación del hombre era perfecta.
El hombre era un ser perfecto. No podemos menos que considerar ello cuando la misma palabra dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Perfecto. El problema radica en la situación, en la decisión que el hombre en ese tiempo llevó a cabo y que hasta nuestros días sigue llevando a cabo. Porque de lo que Dios proviene, lo que Dios lleva a cabo es perfecto, pero el hombre está lleno. ¿Y el por qué sucedió esto? Que esté lleno de errores, que esté lleno de incomprensión, ¿verdad? Si podemos hacer llevar a cabo esta expresión. La falta de entendimiento, la falta de comprensión, de sabiduría con respecto a lo que hace, a lo que piensa, a cómo actúa, cómo lleva a cabo las cosas. Situación de parte del hombre, pero que según la palabra de Dios nos tiene y nos enseña que hubo una causa, que hubo algo que provocó, que llevó a cabo que esto sucediese. Precisamente lo que hasta nuestros días también nos afecta, nos aqueja, el poner oído a aquello que no es verdadero, aquello que no es real, que es mentira, y que trata de confundir, y no trata, sino confunde y trae a la vida del individuo, ¿verdad?, el que camine, el que caiga, el que vaya de error en error. A través de la palabra de Dios, primeramente vemos lo que provocó, lo que Dios había dicho y lo que provocó en la vida del individuo el que no obedeciese, el que no creyese. Y en verdad que, como le hemos dicho, es tan poco el tiempo que tenemos para desarrollar la palabra de Dios, pero es tan amplio todo esto que viene y nos enseña que lo que de parte de Dios es perfecto y que trae beneficio al hombre, pero cuando el mismo hombre pone oídos, como hemos dicho, a otras situaciones que no son verdaderas, a otras palabras, otra enseñanza, a otros consejos que lo confunden, que traen a su vida precisamente el andar en el error, viene la situación difícil. Primeramente, como hemos dicho, a través de la creación vemos que aún el hombre tenía ese libre albedrío, y aún poco o qué sé yo, ¿verdad? Pudiésemos entrar también en controversia con respecto a esto, si perdió el libre albedrío o en fin. Yo creo que no perdió el libre albedrío, ¿verdad? Como algunos consideran esto, o algunos dicen que perdió precisamente ese libre albedrío. Lo que pasa es que lo enfocó de mala manera. El no saber, el no elegir las cosas buenas, y que precisamente por esa confusión de ideas, de pensamientos, elige mal. Al final de cuentas es su elección, es lo que él decide, es lo que él acepta llevar a cabo. Entonces, bueno, ahí está el libre albedrío, pero vuelvo a repetir, la falta de sabiduría, de entendimiento con respecto a lo que Dios ordena y lo que el hombre mismo hace. La palabra de Dios nos dice, porque ahí tenemos el principio de las cosas, el por qué vino la degradación, tanto física como material, todo lo que vemos, que también se fue degradando como consecuencia del pecado, de la desobediencia del hombre, pero también moralmente, también cómo fue decayendo y sigue decayendo, y hasta nuestros días la situación difícil que enfrenta el individuo. Y vemos que cada día la maldad aumenta y que cada día es insostenible esta situación que vivimos. Y como decíamos hace unos momentos, ¿que acaso no hay nadie o nada que pueda solucionar esto, que venga a poner un alto a esta situación? Sí la hay, pero desde luego vemos a través también de la palabra de Dios que Dios no forza a nadie. Dios pudiera hacerlo, pero deja al hombre que decida, que escoja, que lleve a cabo lo que, bueno, quizá le sea permitido, no que sea aprobado, no que Dios apruebe lo que hace, lo que Dios permite, pero que a final de cuentas habrá de traer consecuencia funesta, consecuencia terrible para la vida del mismo hombre. Dice la palabra del Señor, y ahí mismo en Génesis, hoy en el capítulo 2, en su versículo 15, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová,
Bueno, vamos al versículo 15, estamos viendo otro versículo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde aquí, como hemos dicho, comienza el declive. Desde aquí comienza la caída del individuo. Viene un mandamiento de parte de Dios al hombre, pero volvemos a comentar el no creer o el tener en poco el mandamiento, el tener en poco la obediencia, el quizá decir no hay mayor problema, ¿verdad? Pues ¿qué puede pasar? Como hasta nuestros días preguntamos, ¿qué puede pasar si hago esto? ¿Qué puede pasar? Aún sabiendo, aún entendiendo que si llevamos a cabo algo que no está de acuerdo a las leyes, porque las leyes provienen, emanan de Dios, y si decimos no creo que pase esto, pues ya desde ese momento estamos también cayendo en esa situación de incredulidad, pero también de irresponsabilidad. El hombre cae en esta situación ante lo que Dios había dicho: de todo árbol pudieses comer, solo del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comas te mueres. Y eso fue lo que lleva a cabo el hombre, y eso es lo que hace. Muchas cosas vienen y podemos considerar que envuelven la vida del individuo. La primera de ellas, como ya lo hemos dicho, la incredulidad, la desobediencia, la falta de precaución. Aquel que desea obedecer, aquel que desea llevar a cabo lo que en este caso Dios mismo ordena, muestra primeramente obediencia, pero también respeto, lealtad, deseo y, ¿por qué no?, hasta amor hacia aquella persona que está ordenando algo. Porque habrá de llevarse a cabo con el deseo en el corazón, con el deseo en la vida de agradar al que precisamente está ordenando esto. Y entonces vemos que el hombre olvida esta situación, lo olvida, no lo cree. Tantas cosas que pudiésemos considerar y que, bueno, a final de cuentas, él desobedece, cae, peca, se aleja de su Señor, se aleja de su Creador. Se forma una enemistad entre su Creador y la creación, o entre la creación y su Creador. Más que nada, permítame expresar esto, entre el hombre y Dios, porque Dios no abandona al hombre. Dios provee y sigue proveyendo de acuerdo a la necesidad que él tiene. El hombre mismo es el que después de haber fallado, el que después de haber pecado, todavía, como muchas ocasiones, tras de que hacemos algo malo, todavía nos sentimos ofendidos. Parece que así sucede en la vida de Adán, y viene el alejamiento, el enojo de algo que uno mismo tuvo la culpa y que echa uno la culpa precisamente a otro. Dios le dice lo que no tenía que hacer y él lo lleva a cabo. Viene, como decíamos, el decaimiento, y el problema es que no se detiene, sino que va avanzando de continuo, va aumentando la maldad. Aún la misma palabra del Señor nos dice que en nuestros días la maldad habría de aumentar, habría de multiplicarse, se multiplica la maldad. Y hoy vemos situaciones difíciles de entender, de comprender, que el ser humano contra el mismo ser humano trae y provoca estas situaciones de horror, de espanto que lleva a cabo. Y decimos, ¿cómo es posible esto? Sí, porque ha perdido sensibilidad, ha perdido temor, no tiene temor de Dios, no tiene obediencia, no. Aparte de ello, parece que no, o no parece, sino no cree en las consecuencias que todo esto habrá de traer a su vida. No cree que todo esto habrá de traer, no nada más en este mundo, sino aún cuando se presente delante de Dios, consecuencias funestas a su vida. No lo cree.
y sigue llevando a cabo esto. Claro, la palabra de Dios dice que así sería la condición del hombre, desde luego del hombre que no busca a Dios. La respuesta la tenemos en Dios. Él es la respuesta, la tenemos en Dios porque en el Señor Jesús, porque Él es la respuesta a nuestra necesidad, esa es la respuesta a nuestra carencia. Ahora decimos, Dios puede cambiar al mundo. Dios quiere cambiar al mundo. Dios puede cambiar al mundo. El problema es que el mundo no quiere ser cambiado por Dios. El problema es que el mundo no quiere escuchar el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Y eso es claro a través de la misma palabra que nos habla y nos dice con respecto a esto. La enseñanza que trae para cada uno de nosotros. Si el hombre lleva a cabo lo que Dios demanda. Como decíamos, Dios tiene la respuesta porque Dios mismo es la respuesta para cada uno de nosotros, para cada uno de los que creemos, de los que confiamos en nuestro Dios. Y yo quiero llevarte a la palabra del Señor en esta hora, lo que nos dice para que precisamente haya ese entendimiento, haya esa comprensión de lo que Dios tiene, de lo que Dios es, pero de lo que Dios también demanda a cada uno de nosotros. Dice ahí en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 55, en su versículo 7, deje el impío su camino y el hombre necio sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vemos que la respuesta es Cristo, la respuesta es nuestro Dios. Y por eso la invitación que hacemos, y por eso la invitación que llevamos a cabo de continuo a través de la predicación de la palabra del Señor, del consejo de la palabra de Dios, pero que también, como hemos dicho en muchas ocasiones, al hombre parece que esto no le agrada, parece que no, y no parece, no le agrada, no siente, no desea en su corazón saber, conocer primeramente en la condición, en la posición en la cual se encuentra, pero también hacia dónde se dirige, hacia dónde va, hacia dónde todo esto que está llevando a cabo habrá de conducirlo. No le interesa, no lo cree. Desgraciadamente, cuando se dé cuenta de las cosas será, como hemos también expresado y enseñado, será demasiado tarde. La oportunidad ahí está. Y como decíamos, Dios puede cambiar el mundo. Dios puede cambiar el mundo. Dios quisiera cambiar el mundo, pero el mundo no quiere. Pero en esta hora pudiésemos hablar de manera generalizada, pero permítame que a lo personal, Dios puede cambiar el mundo, pero en esta hora Dios quiere cambiarte a ti, Dios quiere ser contigo. Quizá que no habías escuchado o que habías escuchado en alguna ocasión de la palabra de Dios y no habías puesto atención y no habías hecho caso a esto. La oportunidad que hoy te da es para ti. Es para ti, que consideres tú la situación en la cual vives. Ciertamente el mundo se envuelve, se deshace en esas situaciones difíciles de violencia, de falta de amor, de todo aquello que nos rodea. Pero ¿qué de tu vida? Tú principalmente, yo principalmente en este momento. ¿Cuál es la respuesta que hay en cada uno de nosotros? Entonces podemos considerar, ver que lo que Dios hizo perfecto, lo que Dios hizo y vio y expresó que era bueno en grande manera, el mismo hombre lo ha venido destruyendo, lo ha venido deshaciendo, y aún su propia vida, y aún su propio ser, y sobre todo también a los que le rodean, contagiándolos, haciéndoles también o involucrándolos en todo aquello malo que hay en su corazón, que hay en su vida. Se ha ido corrompiendo, se ha ido degradando, precisamente por la ausencia, por el temor, por no creer que un día va a estar delante de la presencia de Dios y que Dios habrá de juzgarlo por todo lo que está llevando a cabo. Pero como decíamos, hoy es la oportunidad que Dios da personalmente, y por eso la palabra de Dios y por eso la recomendación del Señor. Pero dice, hay una condición. Dice, deje el impío su camino. Déjelo. Dejar aquello que está llevando a cabo, dejar aquello que está pensando que también no trae ningún beneficio a su vida. Tiene que haber algo de su parte, aunque en muchas ocasiones, ¿verdad?, viene
tantos pensamientos que también escuchamos y que quizá también confunden la vida del ser humano. No es necesario que el hombre haga nada. No es necesario que el hombre no lleve a cabo esto. Dios habrá de hacerlo todo. Sí, Dios lo hace todo y de Él proviene todo. Y Él es suficiente para todo. Pero sí, en el hombre debe de haber el deseo, el sentir de no ofender, de obedecer lo que quien proporciona todo ese beneficio le está pidiendo, le está exigiendo. Porque es algo que tenemos que entender precisamente acerca de ello. Lo que Dios demanda, lo que Dios exige, lo que Dios pide. Y precisamente al leer la palabra de Dios es lo que viene para cada uno de nosotros. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre malo, el hombre perverso, el hombre que no hace las cosas buenas. Aquel hombre que se ha alejado de Dios. Deje de hacer lo que está haciendo. Vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia. Ya también en muchas ocasiones hemos considerado lo que significa la misericordia. La misericordia de Dios es no haber recibido lo que merecemos. Y lo que merecemos, pues es también el juicio y el castigo de parte de Dios. Pero Dios da la oportunidad a un Adán mismo, retomando el mismo texto que leíamos en Génesis. Cuando el hombre cae, cuando el hombre se aleja, cuando el hombre peca delante de Dios, Dios dio la oportunidad. Cuando viene Dios y ahí en el huerto del Edén, habla, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sin duda Dios sabía dónde se encontraba, pero Dios daba la oportunidad de que saliera el hombre y pidiera perdón. Señor, me hice lo malo delante de ti, lo que tú me dijiste que no hiciera, lo hice, pero perdóname, aquí estoy. Sin duda Dios lo hubiese perdonado, pero su primera excusa fue echarle la culpa a alguien más. La mujer que me diste, esto que permitiste, esto que... Así hasta nuestros días es lo mismo que el hombre hace. Hace lo malo y ¿a quién le echa la culpa? Bueno, tú sabes a quién se le echa la culpa, a los que nos rodean, pero el hombre no acepta su culpabilidad, el hombre no acepta su responsabilidad, se aleja de aquello de lo cual él es responsable y nadie más. Y aún así, si lo toman haciendo lo malo, aún lo niega, aún a pesar de que lo agarren en flagrancia en lo que está haciendo, aún todavía se atreve a negar las cosas. Irresponsabilidad, incredulidad, desobediencia. Eso es lo que ha venido y por ello tenemos la respuesta del por qué el entorno, la vida, el mundo, lo que nos rodea se encuentra en esta situación difícil, se encuentra en este estado de decaimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Pero vuelvo a repetirte, la respuesta la tenemos en Dios, porque Él mismo es la respuesta y Él mismo da la oportunidad de que todo esto cambie, vuelva atrás. Ahora, ¿qué es nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Cuál sería nuestro deseo, lo más profundo de nuestro corazón? Ahora, por nosotros mismos, sé que es difícil, pero también no imposible si elevamos nuestra voz y clamamos, si pedimos que Dios nos ayude, que Dios sea con cada uno de nosotros, acercarnos a aquel que puede hacerlo. Sin embargo, el hombre se acerca a quien no puede hacerlo. Una estatua, una imagen de piedra, de yeso, no puede ayudarlo. Entonces quizá pida ayuda a uno de estos, no sé cómo llamarlo, cómo podríamos llamarle, ¿verdad? Un ídolo de barro, de metal, de madera. Se acerca y se inclina y ruega a ello. Ella no puede ayudarle y por eso es que la situación que vive sigue de mal en peor, sigue aumentando. No, al que tenemos que, si este hombre, si esta mujer puede doblar sus rodillas delante de una figura de madera, de papel, de yeso, de fierro, qué sé yo, lo mismo puede hacer, doblar sus rodillas de aquel que sí puede hacerlo. Y de este es nuestro Señor Jesucristo. Él sí puede ayudarlo, pero en su confusión,
en su pecado, en su incredulidad, en todo aquello que hay en su corazón, desvía la atención de aquel que verdaderamente puede ayudarlo y lo pone en alguien que no puede hacerlo. Aún allegándose a otro hombre, a otro igual que él, que tampoco puede ayudarle. Es por eso que vivimos en la situación que vivimos. Mientras no haya el acercamiento a nuestro Dios, seguiremos viviendo esta situación triste. Pero tú que estás oyendo en esta hora esta palabra, tú que estás oyendo en esta hora este mensaje, ahora ya sabes a quién puedes allegarte, ahora ya sabes a quién puedes acudir, ahora ya sabes quién quiere ayudarte. Y que tan sencillo es como que reconozcas la necesidad que tú tienes de Cristo y te acerques a Él y le pidas que sea en tu vida. Queremos que el mundo cambie, que la sociedad cambie. Quizá ese sea nuestro deseo, pero primeramente tiene que iniciar contigo. Que haya el cambio en tu vida. Que haya el cambio en mi vida. Y si nosotros cambiamos, también los demás pueden cambiar. Y cambiar no porque nosotros hayamos podido en sí mismo, sino porque Dios a través de Jesucristo ha permitido que ese cambio se lleve a cabo. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy rogamos por aquellos que se encuentran en esta situación difícil, por la situación difícil en la cual tú vives. Hoy es nuestro ruego, nuestra petición, nuestra plegaria delante de Dios. El Señor te alcanza, el Señor te cambia, y ahora tu plegaria es por aquellos que te rodean, por tu familia, por aquellos que están cerca de ti. Ahora la preocupación tuya y también desde luego de parte de Dios habrá de ser por quien nos rodea. Ahí tenemos la respuesta, el porqué de la situación que vivimos, pero también la respuesta de lo que podemos y tenemos que hacer. Que haya ese entendimiento en tu vida, en tu corazón, para que puedas llevarlo a cabo. Y vuelvo a repetirte, la respuesta está y es nuestro Señor Jesucristo. Él es la respuesta. Ojalá y acudas y acudamos a Él. Vamos a orar en esta hora y a pedirle a Dios que sea en cada uno de nosotros y nos ayude para que cada día más gente, más personas vengan a ese conocimiento, a ese entendimiento, a esa aceptación de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Señor, en esta hora, gracias le doy por la palabra suya, que viene, nos enseña, nos muestra el porqué de la situación que vivimos, el porqué de todo esto que nos agobia, el porqué de todo esto que nos rodea, que quizá no hay el entendimiento, no hay la comprensión de ello, pero que a través de su palabra nos muestra que el hombre es el que ha ido fallando, el hombre es el que ha ido, Señor, desde el principio, cayendo, Señor, día tras día, y que hoy en nuestros días, Señor, se encuentra en una situación difícil, se encuentra sumido, mi Señor, Padre mío, en estas situaciones, Señor, de pecado, de abandono, de olvido para con usted, pero que aún hay oportunidad, que aún, Señor bendito, usted permite que podamos acercarnos, que podamos venir y que nuestra vida, mi Señor, sea cambiada y que nuestra vida, Señor, tome un nuevo rumbo, Padre mío, y ese rumbo habrá de conducirnos a donde usted se encuentra. Yo le ruego por cada uno de aquellos que habrán de escuchar esta palabra, este mensaje, Señor, lo que usted tiene para cada uno de nosotros, que se manifieste en sus corazones en grande manera, Padre mío. Por Jesús, mi Señor, yo le pido todo. Amén. Un siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más.
Guíame, Señor,